Les habla Leopoldo Payananita. Y de vez en cuando yo tengo que explicar por qué en el bumper de introducción de este programa aparece el Panteón Nacional. Esa es mi forma de rendirle homenaje a mi bisabuelo, Pedro Ignacio Espaillat, que está enterrado ahí. Junto con sus compañeros del intento de echar adelante la restauración de la República en Santiago. Ese movimiento fue delatado y traicionado, y allá se apareció Pedro Santana a cerciorarse de que fueran fusilados. Ahí se fue junto con mi bisabuelo, el poeta Eugenio Perdomo, y otros patriotas más. Lo censurable de todo esto es que quien dispuso con un decreto el traslado de los héroes que habían pasado de la verja del cementerio municipal de Santiago a la Catedral de Santiago, ese decreto de Joaquín Balaguer los trajo de la Catedral de Santiago al Panteón Nacional. Pero también trajo al verdugo, y eso es una cosa insólita, y por eso nosotros respaldamos las gestiones que se están haciendo en el Congreso para sacar a Pedro Santana del Panteón Nacional y que se lo lleve a la familia donde ellos quieran, de vuelta ya al Ceibo. Pero no puede estar el verdugo y las víctimas en el mismo sitio. Yo quiero referirme entonces a esos actos de traición porque tienen que ver con toda la historia dominicana. Al hablar del 65, lo hago con la autoridad de ser de los sobrevivientes, de los organizadores. El movimiento constitucionalista que perseguía reponer en el poder al gobierno constitucional que presidía el profesor Juan Bosch, del golpe de Estado de que había sido objeto, un golpe de Estado que estaba incubado tanto por factores de la influencia norteamericana como por la familia Vicini, que organizó lo que se llamó después Unión Cívica Nacional y perseguía en unas elecciones organizadas después del golpe llevar como candidato al doctor Viriato Fiallo, que su única calificación para aspirar a ser presidente de la República era que representaba a la familia Vicini. Era el médico de la casa Vicini. Y ese grupo conspiró junto con la Iglesia Católica y el sector de la plutocracia norteamericana contra el gobierno del profesor Bosch. Ellos desde luego lo tenían todo preparado y ellos asumían que en las elecciones que se habían articulado a renglón seguido del complot con el cual ese mismo grupo, incluyendo el grupo Vicini, había conspirado para el complot contra Trujillo. Bueno, despejado el camino de Trujillo, entonces iban a organizar unas elecciones y esas elecciones las iba a ganar Viriato Fiallo. Se daba por seguro que eso iba a ser así. Por cierto que parecido un poco a la situación actual y la Marcha Verde, la Unión Cívica era un movimiento cívico y se decía que eso no iba a ser partido político. Pues al revés, se convirtió en partido político y llevaba a Viriato Fiallo como candidato. Pero llegó de Costa Rica el profesor Bosch y con su discurso
revolucionario porque representaba entonces a los estamentos desplazados de la sociedad dominicana, la clase media hacia abajo, todas las clases desposeídas rurales, que por cierto el doctor Rafael Molino Ureña se encargó de organizar a los campesinos dominicanos en FENERCA, con la ayuda de algunos venezolanos que llegaron de allá a contribuir a la organización de la Hermandad de Campesinos, que contribuyó al triunfo arrollador que tuvo entonces el profesor Bosch sobre Viriato Fiallo. Bueno, como eso le cambió la partitura que se había pactado en Washington, el golpe de Estado estaba en la agenda para ejecutarlo, y lo ejecutaron a los 7 meses de ejercicio del profesor Bosch. Yo quiero recalcar nueva vez, que lo he hecho en otras oportunidades, que John F. Kennedy no fue parte del complot que atentó contra Trujillo. Eso lo preparó Eisenhower, que le entregó en diciembre a Kennedy, y en enero del 61 encontró ya todo listo, igual que la aventura de Bahía de Cochinos, y todo eso se ejecutó bajo la administración Kennedy. Pero en el caso dominicano, cuando se instaló el gobierno del profesor Bosch, vino el vicepresidente Johnson a representar al gobierno de Estados Unidos, y ese fue el que sucedió a Kennedy cuando lo asesinaron. Johnson venía de representar al sur de Estados Unidos, con toda la mentalidad sureña que eso representa. Y quiero significar entonces que, producido el golpe de Estado contra Bosch, Kennedy no reconoció el triunvirato. El triunvirato Vicini, que estaba encabezado por Donald Lee Cabral, primo hermano de Gianni Vicini Cabral. Él no lo reconoció. A Kennedy lo matan el 22 de noviembre. El golpe de Estado fue el 25 de septiembre. Y del 25 de septiembre al 22 de noviembre, Kennedy no reconoció el triunvirato. Lo matan el 22 de noviembre. El presidente Johnson ya el 15 de diciembre había reconocido el triunvirato. Eso es una demostración de que el cambio violento que representó el paso de un mando a otro mando. También se representó en el ámbito mundial, porque el entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, McNamara, dejó testimonio en un libro que Kennedy se aprestaba a retirar las tropas norteamericanas de Vietnam cuando lo asesinaron. Hay otro dato más que te deja ver claramente todos los conflictos internos que ha existido siempre en los Estados Unidos, y de los cuales estamos viendo ahora un nuevo episodio con esta valiente tarea que se echaba encima Donald Trump de desarticular todo el entramado de poder que dejó la globalización neoliberal de los banqueros judíos. Bueno, pues Johnson lo que hizo fue que escaló la guerra de Vietnam. Contrario a lo que iba a hacer Kennedy, que era retirar las tropas, pues Lyndon B. Johnson inventaron un incidente en el Golfo de Tonkin, en un barco norteamericano que dijeron que fue atacado,
y con eso como pretexto escalaron la guerra de Vietnam, total para llevar las tropas norteamericanas a una derrota. Pero bueno, ya esa es otra historia. Volviendo a la República Dominicana, Johnson reconoció al triunvirato. Ese es el cambio que se produjo en la República Dominicana. Ahora, un mes después del golpe, ya todo estaba listo, porque así había resultado como consecuencia de las iniciativas de Rafael Tomás Fernández Domínguez, que fue en el 65 el Juan Pablo Duarte, no fue Camaño. El hombre de la idea, que era revolucionaria porque él quería cambiar totalmente la organización y la manera de pensar del ejército de la República Dominicana. Quizás influido por la mala reputación de su padre como sicario a las órdenes de Trujillo. Él se tiró la tarea de querer cambiar totalmente la manera de actuar y de pensar de los militares dominicanos. En eso se produjo el cambio del arribo de Bosch al poder y hubo una afinidad. Y Rafael Tomás, viendo la conspiración que se iba incubando, se fue preparando. Y de hecho, cuando se produjo el golpe, él estaba preparado para evitarlo y tenía listo contrarrestarlo tomando una acción contra Wessing. Bosch no quiso autorizar los planes que tenía Rafael Tomás Fernández, porque lo consideró muy arriesgado, que era casi suicida. Pero lo cierto es que Rafael Tomás quiso evitar el golpe. Pero una vez que se produjo, pues estaba preparado para contrarrestarlo. Y así fue. O sea, el núcleo militar que él tenía organizado, junto con la acción civil que preparó el doctor Molina Ureña, que era el presidente de la Cámara de Diputados y había presidido la constituyente. Él fue el verdadero autor de la Constitución del 63. Entre el doctor Molina y cuadros del PRD al que yo pertenecía, teníamos listo un contragolpe para instalar al presidente del Senado, Juan Casanovas Garrido. Pero este movimiento fue delatado en Santiago de los Caballeros y salieron a buscarnos a todos nosotros. A mí me fueron a buscar a mi casa sabiendo dónde yo vivía y donde yo no me ocultaba, porque alguien tenía que sacar la cabeza visiblemente, mientras el doctor Molina tenía por necesidad que actuar de manera clandestina. 30 días después del golpe, o sea, el 20 de octubre, fueron y me detuvieron en mi casa y me tradujeron a prisión en un calabozo soterrado que hay en la Fortaleza Osema, y de ahí me pasaron a la Torre del Homenaje porque andaban persiguiendo a Molina y querían que yo le dijera dónde él estaba y yo no le iba a decir. Bueno, pues allá conocí yo a Francisco Alberto Camaño, ya hombre, porque nosotros nos conocíamos desde el Colegio Luis Muñoz Rivera, donde todos nosotros hicimos los primeros años de nuestra carrera educativa, que era el único colegio bilingüe en esa época. Pero entre Francis y yo nos separaban 2 o 3 años de diferencia, que cuando uno tenía 12 años de edad hacía mucha diferencia. Entonces yo, con quien
e iba cronológicamente a la par, era con sus dos hermanos mayores, Fausto Manuel y con Luis Ángel, que nos graduamos juntos del 8º curso. Pero ya a Francis lo conocí, hombre. Francis había pasado por la experiencia de haber tenido un enfrentamiento con Belisario Peguero, el jefe de la policía, porque él había tenido la ocurrencia de fundar lo que llamó el casino, como es, Cantina de la Policía Nacional Sepogar. Oiga bien, ¿eh? O sea, lo que en todas partes, en la organización militar que había dejado Trujillo, que había una cantina militar, había también una cantina de la policía, a través de la cual se le vendían muchas cosas de su uso personal y de su hogar a todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues Belisario Peguero se le ocurrió convertir eso en un negocio privado y fundó Cantina de la Policía Nacional, Compañía por Acciones. Entonces hubo oficiales de la policía como Francis Camaño y el coronel Morillo López que enfrentaron a Belisario Peguero. Eso llegó a una situación que por poco llega la sangre al río, porque fue una cuestión frontal. Y Donald Reed, que conocía a los Camaños porque vecinos, patio con patio ahí en Gascue, fue en ayuda de Francis y lo traspasó a él y a Morillo López a la San Isidro. O sea, lo sacó de la policía. Bueno, esa situación, obviamente Francis se le agradecía a Donald Reed. Llevó a Francis Camaño a que poco tiempo después de ser puesto en auto de la organización del movimiento constitucionalista, que se produjo con la llegada al país de Rafael Tomás Fernández Domínguez, que había tenido que venir de fuera porque lo habían sacado del país, porque su hermano Milito, y eso no está en ninguno de los libros de Arlete porque es un problema de familia, pero yo sí lo puedo decir. Rafael Tomás Fernández Domínguez fue traicionado, como fue traicionado Duarte por algunos de los miembros de la Trinitaria, y eso obligó a Duarte a salir del país a Curazao. Bueno, pues el golpe y el contragolpe que teníamos planificado, como el levantamiento del sábado 24 de abril, cogieron todo eso a Fernández Domínguez fuera del país. Y él desde Chile vino a Puerto Rico, a donde estaba el profesor Bosch, junto con el vicepresidente González Tamayo, para estar cerca de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en República Dominicana. Pero hay que dejar sentado que Rafael Tomás fue traicionado y que por eso no estaba aquí. Como no estaba en República Dominicana Duarte cuando la noche del 27 de febrero, cuando Mella tiró el trabucazo. ¿Por qué? Porque lo había traicionado alguien de la Trinitaria, porque no fue un haitiano. El haitiano no podía saber dónde estaba Duarte, pero sus compañeros sí, algunos de ellos lo delató y eso lo obligó a irse del país. Bueno, pues eso se repitió en el 65 con un hermano de Rafael Tomás Fernández Domínguez. La situación es que el testimonio de lo que estamos diciendo está en este libro de Cándido Gerón, donde él hace una entrevista a don Enrique Cabral y don Enrique Cabral da el testimonio de que él no se enteró de la existencia del movimiento
por los servicios de inteligencia, sino porque Francis Camaño había ido donde él le había dicho, hay un movimiento que va a conspirar contra el triunvirato. Y por eso había oficiales detenidos en la jefatura de Estado Mayor. El programa que pasamos ayer, donde da testimonio el capitán Peña Tavera, digo que el capitán era el rango que él tenía cuando se produjo el levantamiento. Bueno, pues Mario Peña Tavera, que puso en marcha el levantamiento contra el triunvirato, lo hizo porque así se había convenido que si alguno de los oficiales comprometidos en el movimiento era detenido, el movimiento se pondría en marcha inmediatamente. Pero los oficiales que fueron detenidos, porque estaban buscándolos, es porque lo había delatado Francis Camaño, señor. Pero esa no fue la única falla de Francis Camaño. El martes 27, después de haber sido designado jefe de operaciones militares en lugar del coronel Hernando Ramírez, a quien había dejado encargado de esa tarea Fernández Domínguez, y que había sido atacado, tenía un ataque, se le notaba los labios blancos de un ataque de hepatitis. Entonces, la mañana del martes 27, el presidente provisional Molina Ureña sustituyó a Hernando Ramírez por Francis Camaño. Lo que se sabe poco o no se sabe, el testimonio lo da nada menos que en este libro Claudio Camaño, es que Francis Camaño el martes 27 amaneció asilado en la Embajada de El Salvador. ¿Ok? Y que tenía combinado precisamente con Manuel Ramón Montes Arache ir a sacarlo de la embajada esa mañana temprano a las 6 de la mañana. Ahí está relatado por Claudio Camaño. Esa misma mañana, sin embargo, ya en la tarde y durante el día, la Marina de Guerra, que se había puesto a las órdenes del presidente Molina en la madrugada del lunes, sin embargo, estaba ya traicionando su palabra y su compromiso, porque recordamos como ahora cuando Rivera Caminero apareció en el Palacio con su Estado Mayor, se cuadró y se puso a las órdenes del presidente Molina y pidió órdenes. Molina le dijo, ponga las unidades navales frente a Cabo Caucedo, déle un ultimátum a San Isidro, y si San Isidro no detiene el bombardeo del palacio y de la ciudad, usted abra fuego contra San Isidro. Bueno, pues lo que hizo en cambio Rivera Caminero fue que abrió fuego contra el Palacio Nacional. De modo que el martes 27, todos nosotros, y hablo en plural porque yo no abandoné al presidente Molina, hoy es 25. Bueno, el domingo 25 de abril, a las 10 de la mañana, guiando yo mi automóvil con los dos guardaespaldas de Molina al lado, y atrás iba el presidente provisional Molina, el Lobatón Pitaluga, que haría las veces de canciller de Molina, y Fernández Mármol, entrábamos al Palacio Nacional, porque ya había sido detenido Donald Ruiz Cabral. Por cierto que un rato después de tomar posesión el presidente Molina ya se apareció Peña Gómez vestidito de blanco y dijo que iba a visitar a su amigo Donald Ruiz Cabral. A eso fue a Palacio, a saludar a su amigo. Lo cierto es que estábamos bajo bombardeo el martes 27 en la tarde, pero el martes 27 en la tarde aparecieron en la Embajada de Estados Unidos
tanto el jefe de operaciones original, Hernando Ramírez, como el sustituto, Francis Cam, a pedir en verse con el embajador en lo que todo el mundo entendió con lo que nosotros aquí los dominicanos llamamos pedir cacao. Porque con el jefe de operaciones y lo estaban haciendo a espaldas del presidente provisional. Y cuando son cuestionados por el encargado de negocios de Estados Unidos, su insistencia, porque habían ido ya 2 veces a verse con el embajador que estaba fuera del país, le dijo, ¿ustedes están dispuestos entonces a cambiar la consigna de la vuelta a la constitucionalidad por una junta militar? Y los dos dijeron que sí. Y el testimonio está en los archivos de los Estados Unidos. Para el testimonio de eso, aquí yo tengo esta edición que sacó Fidelio Despradel de abril de 65, que ojalá que alguien se anime a reproducirlo. Ahí están recogidas las transcripciones de los archivos de Estados Unidos, donde está claro todo lo que estamos diciendo. Pero si alguien quiere refutarnos, nosotros tenemos todos estos testimonios que no son nuestros. Aquí está el testimonio de Montes Arache, que dice que Camaño se asiló y que hubo que volverlo a buscar porque se asiló 2 veces en la Embajada de El Salvador. Y aquí está la única crónica de la organización del movimiento. Es estas memorias del doctor Molino Ureña, cuyo prólogo está suscrito por quien habla. Pero todavía hablaremos sobre esto. Queríamos traer a Eugenio Mota Contín, que estaba con Peña Gómez cuando llamó Peña Tavera a la Tribuna Democrática, pero el pobre Eugenio Mota está muy quebrantado. Pero ya volveremos sobre el tema. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.